Muy bien, buenas tardes chicos. ¿Cómo están? ¿Si me pueden escuchar? Sí, genial. Perfecto, gracias. Vamos a tomar asistencia y luego de eso comenzamos con el trabajo. Muy bien, atención a la lista, por favor. Álava, Ingeniero, somos ingenieros comerciales administrativos. perdón. Ahora sí, aquí estamos. Alvarado, Presente. Álvarez, Presente. Antepara, Presente, buenas noches. Azules, Presente. La Veiga, Presente, buenas noches. Ceballos, Presente, buenas noches. Chacha, Chacha, Chávez, Presente. Espinosa, Presente. Fonseca, Presente, buenas noches. García, García, Jiménez, Jiménez Calderón, Jiménez Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches. Lobor Sánchez, Presente. López Pillasagua, Presente. Mendoza, Presente. Iñaca, Presente. Iñán, Presente. Molineros, Monge, Morales, Presente, buenas noches. Morales, gracias. Muñoz, Presente, buenas noches. buenas noches, Ortega, Peralta, Presente, buenas noches. Pin, Presente. Polanco, Presente, buenas noches. Rivera, Ortega, ingeniera. Rivera, Presente. Rodríguez, Rodríguez, Sánchez, Sánchez Aguilar, Sánchez Ladines, Buenas, Sánchez presente. buenas noches. Sánchez Aguilar igual presente. Vega, Profesor, buenas noches. Yo, monje. Disculpe. Vega, Presente, Vega. Vega, presente. Feliz, Presente. Vera, Vera, Vergara, Presente, buenas noches. Zavala. Buenas noches, ingeniero. Zavala me escribió a decir que su computadora se ha quedado paralizada, que está intentando conectarse del celular, que por favor le ayude con la asistencia, que lo que regresa y le envió un mensaje. Okay. A ver, ¿quiénes no le registró asistencia? Me dicen, por favor. Monje Utreras, profe. Buenas noches. A ver, vamos a un espacio. Chacha, ¿está aquí? No, García, Jiménez, García, Valareso. Sí, presente, García. Ya, Jiménez, Monge, Presente. Molineros, Ortega, Presente. Rodríguez, Vera. Muy bien, listo chicos. Vamos, entonces en esta noche comenzamos con las exposiciones de los grupos de trabajo. Bueno, en primer lugar tenemos lo que corresponde a acciones. Si no lo recuerdo mal, fue el primer tema que debemos trabajar. Muy bien, ¿quién va a presentar del grupo? ¿Quién va a iniciar? Yo, economista. Ya, yo es Anzules. Anzules. Señorita Anzules, muy bien. Bueno, listo, tiene... No sé, ¿me confirma si puede compartir? Asumiría que sí.
Perfecto. Buenas noches, economista. Somos el grupo número 1 y nuestro tema es sobre las acciones. Los integrantes son Álvarez Núñez Miguel, Anzules Aguilar Génesis, Miño Vidal Melanie, Morales Torres Carolina y Peralta Veloz Coral. Dando inicio a esta exposición, pues, bueno, en toda empresa se conforman por pequeños títulos que se llaman acciones. Cada acción tiene un dueño llamado accionista, y estos son personas físicas o jurídicas que poseen una o más acciones de una empresa en la bolsa de valores. Por lo tanto, esa titularidad le otorgará la condición de propietario y socio. En sí, las acciones corresponden a un título de propiedad respecto del patrimonio de una empresa. Así que cada vez que una persona compra una acción, pasa a ser directamente propietario de una parte de la empresa, lo que se relaciona directamente con la cantidad de acciones que tenga. Por lo tanto, mientras más acciones tenga, tenga más de una compañía, mayor será el porcentaje de la propiedad que la persona controle. A su vez, la empresa emite acciones como una forma de obtener financiamiento para sus distintos proyectos. En sí, las acciones son inversiones y representan una parte del capital social, lo cual significa, por ejemplo, si una persona compra acciones en una corporación, este se convertiría en accionista y realmente es propietario de una parte de dicha corporación. Las características de las acciones son que poseen un valor que varían acorde a las fluctuaciones del mercado de valores. Su adquisición es considerada una inversión, no tiene garantía de ganancia. El valor de las acciones está basado en función de la oferta y la demanda del momento, y es condicionado por el rendimiento de la empresa. El comprador de las acciones se convierte en dueño de una parte del capital social de la compañía y cualquier persona puede comprar acciones a través de la bolsa de valores. Los derechos que confieren los accionistas. El derecho de percibir participación en la utilidad o beneficios de la empresa. El derecho de información acerca de la marcha de la sociedad anónima. El derecho a voz y a voto de la Junta General de los Accionistas. El derecho a ceder libremente las acciones. El derecho de opción preferente para la suscripción de nuevas series de acciones o, en su caso, derecho a recibir acciones liberadas. Dentro de estas acciones, de estos derechos, se debe proporcionar a los accionistas informaciones suficientes y con la debida anticipación, con la información de fecha y lugar y agenda de estas juntas generales, además de información detallada sobre las cuestiones a tratar de la misma. En sí, la cantidad de acciones que posee un accionista será directamente proporcional a la cantidad de votos que podrá ejercer. Es decir, a mayor número de acciones, mayor posibilidad de participar en la administración de la misma y en la toma de decisiones. En el mercado de la renta variables existen dos tipos de acciones, las ordinarias o comunes y las preferentes. Las acciones ordinarias o comunes son las acciones que otorgan el derecho a participar con voz y voto en la misma asamblea de accionistas de la compañía y permite percibir dividendos de la misma. El objetivo de emitir estas acciones es vincular a nuevos accionistas para poder financiar y desarrollar la empresa sin que haya necesidad de que incurras en gastos financieros. Y las acciones preferentes, al ser un propietario de estas acciones, se tienen derecho a recibir un dividendo mínimo y se cuenta con preferencias por encima de los accionistas ordinarios y el reembolso preferencial de sus inversiones en caso de que diluya la sociedad. Génesis, ¿te puedo hacer una pregunta? Dígame. Sí, a ver, aquí hablas de mercado de renta variable. ¿Por qué serían de mercado de renta variable? Primero, ¿qué sería el mercado de renta variable? Génesis. Ingeniero, es la bolsa de valores. Ya, pero ¿qué es el mercado de renta variable? Asumo que si hay renta variable, hay renta fija también, ¿no? ¿Qué es un mercado?
Niños. La oferta y demanda de productos. Muy bien, en un mercado está presente las dos grandes fuerzas de mercado que son oferta y demanda del producto que es motivo del mercado. Muy bien. ¿Y un mercado de renta variable qué sería? La situación económica general de distintos países a nivel internacional. ¿Eso es un mercado de renta variable? A ver, mercado, ya no recuerdo quién mencionó, pero hacía bien la acotación. Un mercado es donde están presentes la oferta y la demanda. Si hablo de mercado de renta variable, ¿qué sería un mercado de renta variable? ¿Por qué las acciones serían de renta variable? Vamos, no es tan complicado. A ver, muy bien. Como ustedes lo mencionaron, un mercado donde están presentes la oferta y la demanda. Pueden existir mercados, en este caso, con relación a los instrumentos financieros, que pueden ser instrumentos de renta fija o instrumentos de renta variable. En cristiano, lo que me está diciendo es que los de renta fija simplemente van a ser aquellos que me van a rendir una cantidad que ya está estipulada, que va a ser la misma, que generalmente no va a cambiar. Por eso se le denomina de renta fija, va a ser constante, ya la tengo definida. Pero en cambio, los de renta variable no existe un rendimiento que sea totalmente establecido. Eso da la libertad a que yo puedo ganar cuando mejora el rendimiento, como puedo perder igualmente cuando, bueno, sí, perder si es que la situación comparada con una situación anterior es menor con relación al rendimiento, ¿no? Entonces el rendimiento puede fluctuar, por eso se denomina renta variable, porque no me va a rendir. Recuerden que la renta es lo que se paga por, en este caso, el uso del capital. Entonces no me va a rendir a mí una cantidad fija, estipulada, constante, segura, sino que va a haber fluctuaciones. Justamente las acciones implican eso, porque los rendimientos van a estar en función, bueno, los rendimientos en el sentido de los dividendos que pueda pagar la acción, va a estar en función del buen desempeño de la empresa, y ese buen desempeño va a depender de un año con relación a otro. No puede ser que este año sea bueno, si tengo acciones en una empresa, este año me pueda rendir una cantidad superior, pero puede ser que el próximo año no me rinda lo mismo, inclusive no me genere ningún dividendo porque no hubo rendimiento. O también dentro de la acción podría ganar por la cotización del valor en sí de la acción, ¿no? Entonces, lo que va a generar también una ganancia para el inversionista va a estar en función del precio de la acción. Puede ser que la acción mejore su precio, puede ser que la empresa, más bien baje el precio de esas acciones. Entonces, ahí también puede ganar. Entonces, al no estar totalmente definido, al no ser una cantidad exacta, a estos instrumentos se lo conoce como de renta variable, porque simplemente lo que van a pagar por la inversión o el rédito que voy a tener por el dinero invertido en ellos no va a ser definido, sino que va a fluctuar en función de condiciones del mercado. Eso implica renta variable y renta fija. A ver, no sé si queda claro este tema, el mercado de renta variable y el mercado de renta fija. Te voy a pedir, regresemos un poquito porque vas demasiado rápido. Regresemos desde el inicio y sí te voy a pedir eh, te voy a pedir, ya perfecto, Zavala creo que me está escribiendo algo. A ver, perdón, permítame un ratito. Ya creo que Zavala me escribía que tuvo un problema con la computadora. Ya, muy bien, no hay problema. A ver, muy bien. Si te pido que me definas acciones, ¿cuál sería un concepto muy básico que me permitiría a mí afianzarlo en mi cerebro para que no se me olvide? ¿Qué serían las acciones en tus palabras? Génesis. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Ahora sí. Hola.
Sí, te escucho. ya. Vamos. Ya, al momento de comprar una acción en sí, ya uno sería parte de dicha empresa, como propietario en sí. O sea, yo al comprar una acción soy propietario de toda la empresa, No, no, una parte, no de toda, una una parte. Muy parte, bien. Muy bien. claro. En primer lugar es un título, ¿no? En este caso como una especie de título que me genera a mí una relación con la propiedad, ¿sí? Eh, muy bien, y que implicaría o que representaría una parte de representación con relación a la propiedad total de la empresa. Muy bien. ¿Qué más yo podría destacar con relación a la acción? ¿Qué más mencionaste tú con relación que sería importante resaltar con relación a la acción? Ay, perdón. Bueno, que al momento de comprar estas acciones, esto se lo quieren en lo que es la bolsa de valores. ¿Ya? Es decir, todas las Eh, negociaciones se hacen dentro de la bolsa de valores. las acciones, al momento de comprar acciones serían en la bolsa de valores. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Bueno, en realidad cuando las acciones recién se emiten, generalmente se negocian en la bolsa de valores, cuando por primera instancia las acciones son emitidas. Luego de eso puede existir un mercado secundario de acciones que generalmente se puede transar a través de las casas de valores. Pero habría este mercado primario de compra de acciones y habría un mercado secundario donde simplemente lo que va a suceder es que en el primario circulan las nuevas, mientras que en el secundario lo que van a circular son estos títulos que ya están emitidos en el mercado y que simplemente pueden pasar de una mano a otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, una empresa cervecería quiere hacer una emisión de acciones, sale a la bolsa de valores, lanza estas acciones y cualquier persona a través de una casa de valor puede, o a través de un broker de una casa de valor, puede acceder a la compra de estas acciones, ¿no? Porque son primarias, porque recién están saliendo. Pero asimismo podría ser que yo tenga ciertas acciones y por necesidad tenga que venderlas, me interesa venderlas, puedo recurrir al mercado secundario de venta de este tipo de activos, donde lo que voy a hacer es tácitamente poner esta acción que ya fue emitida, que no es primaria, que yo ya la tengo, sino que por necesidad voy a transarla en el mercado con la finalidad de poder obtener liquidez para mí, ¿no? Entonces vendo esa acción y habrá otro sujeto que comprará esta acción. Pero en ese caso, la particularidad de esas acciones que se negocian ya son generalmente acciones que no corresponden a la emisión primaria, sino que son acciones que ya están circulando en el mercado. ¿Ya? Pero implica acudir al mercado de valor. Muy bien, ¿qué más tienes? Que en estas acciones no siempre se gana. Ya, porque Siempre el accionista puede tener un beneficio como una pérdida, porque eso depende de la empresa. Si la empresa tiene ingresos, bueno, la persona, el accionista gana, pero al momento de tener pérdida, también el accionista perdería allí. ya, muy bien, lo que hace un momento mencionábamos, ¿no? Dependiendo del buen manejo de la empresa sobre la cual se emiten las acciones, si hay un buen desempeño, va a generar utilidades y esas utilidades pueden ser repartidas a través de dividendos hacia sus accionistas. Pero de igual manera, el accionista también puede ganar cuando el precio de la acción sube. Entonces hay como dos caminos a través de los cuales ellos podrían ganar al tener estas acciones, ¿no? Tanto por el precio como por los dividendos que podría asegurarle una acción. Muy bien, ¿qué más? Ya, tú mencionas aquí que las empresas emiten acciones como una forma de obtener financiamiento. ¿Financiamiento para qué? Génesis. Génesis, ¿puedes contestar mi pregunta, por favor? Hola, hola, sí. Sí. A ver, Este, o sea, una ganancia en sí.
para poder, o sea, un ingreso en este caso que le tendría el accionista. A ver, tú expresas aquí una vez, a su vez las empresas emiten acciones como una forma de obtener financiamiento. Lo que te pregunto es financiamiento para qué. Ah, bueno, en este caso lo podría decir que este le permitiría ayudar a la empresa en sí para que las empresas sería un ingreso para ellos y así las empresas no pueden endeudarse o pedir hacer gastos en otros lados, sino que al momento de comprar unas acciones ellos tendrían un ingreso y eso le permitiría para ellos, A ver, pero no para la comprendo. empresa. Igual estás entregando propiedad. ¿Por qué sería más beneficioso entregar propiedad en lugar de adquirir deuda? O sea, ¿para qué hace eso el proyecto? ¿Para qué hace eso, perdón, la empresa? No tengo respuestas allí. Para Siempre lo tener entendía de esa manera. financiamiento sin altas tasas de intereses, como en el caso de los bancos. Muy bien, muy buena respuesta. Esa sería la respuesta Génesis, ¿no? Bueno, en teoría se supondría que deberíamos acceder al mercado de valores, un mercado de valores evolucionado. Al acceder a este mercado de valores evolucionado, yo podría tener financiamiento que podría ser mucho más barato que de repente acceder a un crédito de una institución financiera que podría resultarme más caro, ¿no? Actualmente es un poco difícil poder obtener eso porque en realidad la emisión de acciones cuesta, eh, resulta relativamente caro emitir, y además que implica, quizás por eso también no hay un desarrollo muy marcado en este tema, más que nada, no tanto de las grandes, sino de las pequeñas, ¿no? Las pequeñas empresas, el hecho de que es muy engorroso el proceso para poder emitir, ¿no? Entonces, estos se constituyen como especie de trabas que en mercados más desarrollados, esto es más ágil y es mucho más fácil de acceder, emitir y sacar a la venta acciones. Pero excelente respuesta es el hecho de que es una fuente de financiamiento que en teoría podría resultar más barata que acceder a una institución financiera. Y a veces también se hace esto por el hecho de los montos que se requieren, ¿no? Podría ser que el monto que se requiera para un proyecto sea considerablemente, sea considerable, ¿no? Sea un monto considerable que no te lo podría dar una institución financiera, pero que de repente a través de una emisión de acción podrías obtener ese monto y precisamente a un costo mucho más barato que obtenerlo a través de una institución financiera. Pero por ahí va. ¿Y para qué piden ese dinero? Por lógica, es cuando la empresa o ya está establecida y necesita ampliarse, o buscar una nueva oportunidad o desarrollar una nueva oportunidad, lo que necesita es liquidez justamente para poder responder a las necesidades que se tienen en nuevos proyectos que se van a emprender. Ahora, miren también que no es emitir por emitir, porque esto implicaría ceder propiedad, ¿no? Si es una empresa donde están los dueños, es muy difícil que un dueño quiera ceder propiedad, ya, quiera entregar la propiedad de su empresa a otro. Entonces, generalmente se lo hace, hay que hacer una reingeniería completa, un cambio de pensamiento de quienes están a cargo de la institución, pero básicamente el gran objetivo es poder recurrir a recursos frescos que permitan financiar nuevos proyectos dentro de la organización y puntualmente organizaciones que quieren crecer o quieren mejorar, ¿no? Pero la respuesta es perfecta por el tema de costo. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Génesis? Tenías algunas características. Si me puedes explicar esas características, creo que de los accionistas. Muy bien, pero paso a paso, hablándome y contándome un poquito a qué te refieres con cada una de ellas. A ver, Génesis. Alguien del grupo que pudiera explicarme esto, estamos tardando demasiado con Génesis. Alguien del grupo que pudiera explicarme esta diapositiva y contarme un poquito más, o desarrollar un poco más la idea. Ya nos especificaron bien cuál sería una definición que podríamos afianzar con relación al concepto de acciones. Ahora aquí muestran ciertas características. ¿Alguien del grupo puede ayudarme hasta que Génesis se pueda conectar?
A ver, yo los ayudo. Poseen un valor que varía de acuerdo a las fluctuaciones del mercado de valores. Su Tú adquisición perteneces es al grupo, Miguel, perdón. Miguel, tú eres del Sí, grupo, ¿verdad? Sí, perfecto, muy bien. sí. Cuéntanos un Ajá. poquito, o sea, detalla un poquito más cada una de ellas, a ver. Ya, su adquisición es considerada una inversión, es decir, sabemos que en el mercado tenemos lo que son las acciones que una empresa ofrece de acuerdo a la fluctuación que ellos quieren obtener de ese valor. Es decir, si una empresa quiere obtener, si considera que su empresa cuesta $1.000.000 y divide sus opciones para 100 acciones, sabemos que cada acción va a tener una fluctuación, un valor, de acuerdo a lo que el dueño de esta empresa considera que su empresa vale, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí supongo yo que estamos hablando de las características de las acciones. A ver, ahí me Eh, perdí un ah, poquito. Lo que te dice es poseen un valor que varía acorde a las fluctuaciones del mercado de valores. Ya, generalmente las condiciones del mercado de valores están en función, bueno, las acciones no es que suben y bajan de acuerdo al precio que yo le quiero fijar como dueño. Puede haber hay en realidad un estudio que se hace para determinar el valor de la acción. Pero luego, cuando estas acciones ya están en el mercado, el precio tácitamente va a estar en función del buen desempeño de una organización. Es decir, que si yo veo una organización que constantemente marca cifras positivas, tiene ganancias, tiene un buen manejo, constantemente mejora las condiciones de, de sus activos, tiene una inversión en equipos, tiene bajos niveles de endeudamiento, hay ciertas condiciones que se pueden ver con relación al desempeño de la empresa. Eso podría hacerla más atractiva y en ese sentido podría ser más apreciable la acción que se emite sobre esa organización. Lo contrario, una organización que tenga problemas, que tenga altos niveles de endeudamiento, se haya endeudado y no haya cumplido con ciertas obligaciones, podría ser una mala señal y eso más bien influiría negativamente en el precio de la acción. En realidad, el precio va a estar en función del mercado, en el sentido de cómo aprecia el mercado a la empresa y por ende él le da valor a la acción. Entonces, esas fluctuaciones van a ser en función de lo que el mercado aprecia, de que la empresa vale y por ende la acción vale. A eso creo que se refiere la primera parte. O sea, no es que yo como dueño digo mi empresa vale tanto y en función de eso la defino. No es tan sencillo como eso. Hay que hacer una valoración de la empresa para poder, en función de esa valoración, poder hacer la emisión de estos títulos, valores y obviamente fijar el valor de cada acción. Y la siguiente que dice su adquisición es considerada una inversión, en el sentido de que lógicamente es una inversión porque yo al comprar una acción, lo que estoy haciendo es dejar de consumir hoy para consumir en un futuro, en el sentido de que en algún momento yo puedo vender esa acción. Pero es una inversión que, como hace un rato también lo mencionaron, es una inversión de renta variable que no tengo una cantidad segura de rendimiento que me va a dar, sino que va a estar en fluctuación o va a estar en función, perdón, de las variaciones que ocurran en el mercado con relación al precio de la acción y también de las variaciones que se produzcan por el buen manejo o el mal manejo de la organización. Y en función de eso, la recepción de los rendimientos que me puede asegurar la acción. Entonces, por eso implica una inversión, porque yo sé que voy a colocar una cantidad de dinero y estoy haciendo una apuesta y en función de eso posiblemente, si las cosas van bien y la empresa se maneja bien, voy a recibir un rédito como resultado de esa inversión. Muy bien, la siguiente, la que está en amarillo. Génesis, Miguel, alguien que tome la siguiente. A ver, sí, como usted indicaba, entonces sabemos que no contienen garantías de ganancias porque sabemos que es una inversión que, de acuerdo al manejamiento o función de la empresa, las condiciones que ella tenga, los rendimientos que tenga a futuro, sabremos si tendremos o no una ganancia de acuerdo a lo que se invirtió o quizás una pérdida, ¿verdad? El valor de las acciones está basado en función de la oferta y demanda del momento y es condición por el rendimiento de la empresa. Eh, el valor de las acciones está basado en función de la oferta y demanda del momento. Imagino que aquí entra la parte del estudio, de cuánto se, se le da el valor a estas acciones en función a la oferta del momento.
Sí, correcto, lo que hace un momento mencionaba, ¿no? Entonces, si es una empresa que ha mantenido buenos resultados por un tiempo considerable, lo más seguro es que sus acciones se estén apreciando. La gente quiere ese instrumento para guardar el valor de su dinero y desea invertir, ¿ya? Y por ende, la demanda, como cualquier producto, al ser demandado mucho una acción, lógicamente su precio comienza a subir. Es una condición pura de mercado. Muy bien, lo siguiente, lo que tenemos a continuación. A ver, en la siguiente dice, el comprador de las acciones se convierte en dueño de una empresa, una parte de capital social de la compañía. Eh, Cualquier persona puede comprar acciones a través de la bolsa de valores. Bueno, cualquier persona a través de un intermediador, ¿verdad? Sería un broker o una casa de valores, que ellos son los encargados de ayudarnos a hacer una compra adecuada, porque se requiere el estudio del valor de la acción, eh, de, de los cuales ellos están más preparados, ¿verdad? Un broker o una casa de valores nos pueden asesorar mejor sobre en cuanto a esta acción de tipo de compra, de cómo invertir sobre este tipo de acciones, que son títulos que nos hacen parte de un pequeño dividendo de la empresa a futuro. Muy bien, ¿qué más tenemos? Ya, estamos explicando lo anterior. Génesis ya está acá. Hasta aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? A ver, Génesis. Si retomamos esto desde esta parte. Ah, Parece que tiene problemas. Si gusta, leo yo. Ya, sí, por favor. Ya, Gracias. en el mercado de la Y renta más que leer, variable, es explicarnos, ¿no? ¿Qué ya, implicaría? Wow. existen dos tipos de acciones. Tenemos las acciones ordinarias a comunes, son las que otorgan el derecho a participación con voz y voto en la asamblea de accionistas de la compañía y permiten percibir dividendos de la misma. Sabemos que estos dos tipos, bueno, las ordinarias son las más comunes, incluso tengo entendido que son las más recomendadas, para las cuales, bueno, o las que más se recomienda en las empresas que puedan emitir, porque son las que nos permiten también dar, o bueno, adquirir sería, porque nos permiten también tener parte de participación si es una empresa en la que queremos ser parte, en las cuales tendremos también parte de nuestro conocimiento, o si es una empresa que queremos nosotros mismos también trabajar en ella, podemos también ayudar con lo que es las decisiones y todo, para tener unos dividendos a futuro mejores, me imagino yo. Y las preferentes son las que, al ser propietario de estas acciones, se tiene derecho a recibir un dividendo mínimo y cuentan con preferencias. Sabemos que cuando estas empresas llegan a tener un quiebre financiero, son los preferentes, lógicamente, en que su resembolso de su inversión, en el caso de que esta sociedad se termine por disluir. Eso son lo que entiendo por las acciones preferentes y las ordinarias. Ya, a ver, estas acciones ordinarias, como su mismo nombre lo dice, son comunes o ordinarias, son las típicas que ustedes generalmente encuentran. La particularidad o una particularidad de la acción que se resalta es el hecho de que te da a ti la participación dentro de las decisiones que se toman dentro del grupo de accionistas, ¿no? Entonces puedes participar y esa participación implica tu derecho a expresarte a través de la voz y también a votar por alguna propuesta, alguna decisión que se pueda plantear, ¿no? Generalmente, este grupo grande de accionistas que luego designan directores con la finalidad de poder establecer el cuerpo
de dirección, que es el que se encarga de la parte estratégica de la organización, generalmente los accionistas son los que toman decisiones de hacia dónde, dan las líneas gruesas de hacia dónde generalmente debería orientarse el negocio, ¿no? Cuestiones importantes como en qué mercados entrar, son criterios muy generales que se designan en este cuerpo accionista, que luego pasa al directorio en sí, que son representantes de los accionistas, y este grupo de dirección o el directorio es el que finalmente marca las estrategias para poder alcanzar lo que los dueños quieren conseguir, ¿no? Entonces, ellos también tienen como, me refiero a los directores, que son los representantes de los accionistas. Estos directores generalmente tienen la particularidad de que ya son gente que tiene conocimiento, gente que está formada, gente que sabe sobre administración y tienen algún grado de expertise dentro de lo que corresponde al manejo de empresas, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque puede ser que yo tenga dinero, compre una acción, pero no sé nada sobre administración. Y si yo doy mi voz o tomo una decisión con relación a la empresa, lo más probable es que mi decisión no esté orientada porque técnicamente puede ser que no tenga el conocimiento adecuado. Entonces, este cuerpo directivo tiene como sentido justamente eso, son gente que representa a los grupos de accionistas, y estos directores lo que hacen, que son gente que generalmente, como les digo, está formada o tiene algún expertise en algo particular relacionado con la empresa, son gente técnica que diseña esta línea estratégica a seguir para la organización, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace interesante este tema de las acciones, ¿no? Que yo puedo intervenir en las decisiones, puedo votar sobre las decisiones, pero finalmente luego esto pasa al cuerpo directivo, quienes son los que finalmente deciden o marcan la línea técnica que se debe seguir para poder alcanzar esa estrategia. Entonces, estas acciones ordinarias o comunes tienen esa particularidad de darme voz y voto para poder participar dentro de la asamblea de accionistas, y obviamente lo rico de la acción o lo interesante de tener una acción o por qué invertir en una acción es porque me va a generar los rendimientos, ¿no? Pero de igual forma, existen otro tipo de acciones que tienen esa denominación de preferentes, ¿sí? Y su mismo nombre en su mismo nombre se resalta el porqué de esa denominación, por el hecho de que justamente cuando quienes tienen esta propiedad, en este caso la propiedad de estas acciones, tienen preferencia con relación a los pagos de rendimientos por encima de los accionistas comunes ordinarios, ¿no? En el caso también de reembolso, obviamente ocupan ese lugar preferencial. Es como comprar un boleto VIP, ¿no? Voy a tener la preferencia, si bien es cierto, hay otros accionistas, pero en este caso los preferentes son los que pagan un poquito más, invierten un poquito más, pero tienen esa condición de recibir esta preferencia en el momento de recibir los dividendos o de cuando la empresa va a liquidar, pueden acceder más rápido a los valores que les corresponden. Eso es lo que marcaría la diferencia entre las dos. Ambas son acciones, ambas son el mismo principio, implican un título de valor que implica tácitamente la compra de parte de propiedad de la empresa, y ambas tienen también la particularidad de tener o ser un instrumento de renta variable, ¿no? Es lo que se podría rescatar de estas dos acciones. Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, ¿cómo se determina el precio de una acción? Bueno, el precio de una acción se determina en función de la negociación en el mercado, según lo que los compradores están dispuestos a pagar y los consumidores pidan por ellas. Por ejemplo, si hay muchos compradores y pocos vendedores, lo más lógico es que los vendedores pidan un precio mayor por la acción y que los compradores pujen por quien les da más dinero al oferente para quedarse con él. En este caso, el precio tiende a subir hasta el punto donde los compradores estén todos satisfechos o decidan de comprar esta acción para considerarla cara. También hay un caso contrario, donde hay pocos compradores y muchos vendedores. Los vendedores bajan el precio hasta que puedan quedar los pocos compradores que hay en el mercado. Hay dos tipos de precios de acciones.
el precio de negociación, que es el cual se cotiza en lo que es la compra y Ingeniero, venta perdón del por título. buenas noches, ingeniero, perdón por interrumpir. Pertenezco a este grupo, pero tengo problemas con mi computadora. Voy a proceder a salir e ingresar desde mi teléfono para que me acepte. Ok, perfecto, no hay problema. Gracias. ¿Repito? Sí, por favor, se me fue el hilo, Ya. disculpa. No se preocupe. A ver, estaba hablando de los tipos de precios de las acciones. Tenemos el precio de negociación, que es el cual se realiza en las compras y ventas del título, ¿verdad? De valor. Y el precio base de negociación, que es el precio promedio ponderado de las acciones transadas durante el día anterior a la bolsa de valores en que esté inscrita dicha acción. Ya. Muy bien, a ver, eh, recuerden que esto obedece a un mercado, ¿no? Y en un mercado, como habíamos dicho, está presente la oferta y la demanda. Y como cualquier bien motivo del mercado, eh, el precio de ese producto, si el precio no tiene ninguna regulación, se mueve libremente, eh, va a tener fluctuaciones, va a tener cambios, ¿no? Generalmente cuando ustedes leen algún tipo de reporte con relación a las acciones, ustedes encuentran estas denominaciones que les mencionan aquí, ¿no? El precio de negociación es el precio al cual finalmente se negoció un lote de acción. A veces es el mayor precio que hubo en el día, se lo pone como referencia, ¿no? Pero también hay este otro valor que mencionó la compañera, que es el precio base de negociación. Eso rige, por ejemplo, se levanta esa información el día de hoy y esa información sirve para el día de mañana. Entonces, con todo lo que ha ocurrido el día de hoy, se saca una especie de precio promedio ponderado en función entiendo que es en función del volumen que se negocia con relación a las acciones, y se emite ese precio ponderado, y ese precio ponderado es el que sirve de referencia para partir en la cotización desde el día de mañana, ¿no? Entonces, ese dato histórico me refiero en del día anterior, sirve para luego poder sentar como base para poder hacer la negociación al día siguiente. Entonces, para entenderlo de manera sencilla, el precio de negociación es el precio al cual se negocian, obviamente, las acciones. Generalmente puede ser mostrar el mayor precio al cual se negoció un grupo de acciones en el mercado. Y el precio el precio base de negociación, como lo dice la compañera, es más o menos como una especie de promedio, una cantidad representativa del movimiento que hubo en el día anterior, que puede servir para partir en el día siguiente con relación al precio que se considere. Entendería que más o menos por ahí va el tema, pero aquí lo importante es que entender de que el precio de las acciones, o entender las acciones simplemente como un producto, y ese producto, dependiendo de la demanda o de lo apreciado que sea, va a hacer que su precio se mueva hacia arriba o se mueva hacia abajo, ¿no? Y también podría suceder que el hecho también de existir gran cantidad de compradores, gran cantidad de consumidores, poca cantidad de compradores, poca cantidad de consumidores, cuando el mercado quiere deshacerse o quiere adquirir acciones, los participantes del mercado, es decir, oferentes y demandantes, adopten ciertos comportamientos que podrían hacer fluctuar los precios de las acciones. ¿A qué me refiero? Como decía la compañera, puede suceder que hayan pocos demandantes de acciones, y la forma de motivar a esos demandantes podría ser que los oferentes comiencen a bajar el precio hasta un nivel donde estos demandantes se vean motivados a querer comprar, ¿no? Entonces, si hay pocos, lo más seguro es que van a querer sacar ventaja. Eso, si ustedes lo ligan con los conocimientos de economía, van a poder entender mejor esto, ¿no? En el sentido de que si hay pocos dentro de la compra de estas acciones, esos pocos van a tener el control, porque van a ser los únicos que van a demandar las acciones. Y en este caso, entre ellos, al ser pocos, se pueden poner de acuerdo y se podrán mover solamente cuando las acciones alcancen un nivel de precio que para ellos sea interesante, ¿no? Entonces, eso podría ser, a eso me refiero cuando digo que los participantes del mercado podrían comportarse de alguna manera, y eso hacer o generar cambios en los precios en las cotizaciones de los precios de las acciones en el mercado. De acuerdo, muy bien. ¿Qué más tenemos?
Razones principales para comprar acciones. Se espera que el precio por acción aumente de manera que al vender sus acciones en el futuro logre obtener una ganancia. O sea, es decir, que en el momento que uno adquiere esa acción, uno espera que al momento de que esa persona quiera vender sus acciones, pues obtenga una ganancia. En este caso pueden ser los dividendos, o puede ser que el precio de acción lo venda un poco más mayor al que lo adquirió. También, como le estaba indicando, también se espera que estos ingresos sean en forma de los dividendos, ¿no? Que es una ganancia que ocurre a largo plazo cuando uno compra una acción. O sea, eso se espera que uno... A ver, creo que lo que quieres decir es que, o sea, a ver, el sentido principal de invertir, si yo quiero invertir en algo, es con la finalidad no de recuperar lo mismo, no de recuperar menos, sino generalmente recuperar lo que invertí y algo adicional. Ese es el sentido o el principal deseo de un inversionista, ¿no? Colocar dinero y con la esperanza de que pueda redituarle algo más. Y eso es lo que obviamente esperan los accionistas. Generalmente esperan recibir algún tipo de ganancia. Y esta ganancia puede venir, así como lo mencionó la compañera, puede venir a través del mejoramiento en el precio de la acción. En Cristiano, si sube el precio de la acción, yo compré, por ejemplo, a 100 y el próximo año subió hasta 120 y se me presenta la oportunidad de vender, sé que gané $20 por cada acción que yo tenga, ¿no? Entonces, yo espero eso. Pero también podría esperar ganar a través de los dividendos, ¿no? Bueno, yo les hablo un poquito del tema bancario. Generalmente cuando se reparten dividendos, que tienen que ver con lo generado en el ejercicio fiscal, generalmente se le pide la autorización a la autoridad de control para poder pagar esos dividendos, ¿no? Entonces la autoridad de control, en función de que da la autorización en el sentido por ejemplo, si la empresa necesita mejorar en cuestiones tecnológicas, si la empresa necesita, no sé, invertir en algo más en ella. En esos casos solamente es que la autoridad de control a veces no aprueba este reparto de dividendos. Pero cuando la institución se maneja bien y se recurre a la autoridad de control, me refiero a las instituciones financieras, para el pago de dividendos, generalmente se aprueba eso y se reparten los dividendos para los accionistas, ¿no? Esto ocurre acá con estas empresas, instituciones financieras. Entendería que las empresas en sí debe de ocurrir algo similar a esto. Entendería que un organismo de control como la Superintendencia de Compañías, luego de hacer la evaluación correspondiente y de obtener los datos que para una empresa que, por ejemplo, que generó utilidades y que quiere repartir esas utilidades, bueno, los rendimientos para sus accionistas, entendería que también debe pedir la aprobación al órgano de control y el órgano de control verá si es pertinente o no repartir, ¿no? Y se procederá a repartir esos dividendos, ¿no? Pero es algo que espera cualquier inversionista también poder recibir. No es tanto en el largo plazo. Yo creía que, entendería que este proceso se lo hace generalmente año a año porque va en función de los rendimientos. Ahora, podría adoptarse dentro también de la política de la empresa, tener ciertas directrices estratégicas donde a nivel de la alta dirección se toma como sentido reinvertir lo que vaya generando la empresa para generar mayor crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, por 5, por 10, por 15 años, puede ser que estén reinvirtiendo utilidades y eso simplemente si bien es cierto, no le va a pagar dividendos a un accionista, pero esa reinversión y ese crecimiento de la empresa se puede ver retribuido en el aumento del precio de la acción, ¿no? Entonces, lo que la compañera creo que mencionaba es que en el largo plazo yo podría recibirlo, sí, en esos casos donde el plan estratégico de reinversión de utilidades podría hacer de que no se reparta en periodos más cortos de tiempo, no se repartan estos dividendos, sino que la empresa esté reinvirtiendo con la finalidad de crecer. Pero ahí tampoco pierde el accionista, porque si la empresa está mejorando, lo más seguro es que sus acciones se están adquiriendo más valor y él va a ganar por el precio de cada acción que posee. Creo que a eso se refería la compañía.
Vamos. Factores que afectan el precio de una acción. El crecimiento de las ventas o ingresos de la compañía, que es el crecimiento bruto, el crecimiento de las ganancias de la compañía, que es el crecimiento neto, la manera en que se administra la empresa, la calidad o ventaja de los productos o servicios que se ofrece y la situación de la economía y de los mercados financieros. A ver, estas son cosas que afectan al precio de una acción. Es decir, que cuando va a realizarse una inversión en acciones, yo debería considerar esto para saber qué tan bueno o qué tan mala podría ser, porque en función de eso influye en el precio, ¿verdad? O sea, qué tanto está vendiendo una empresa y en función de eso entender sus ingresos. Qué tanto está, cuáles son las ganancias de la compañía, algunas veces denominado crecimiento neto, lo que le queda, ¿no? La manera en que se administra la empresa, bueno, eso también es muy importante, ¿no? ¿Quién está al frente? ¿Quién está dirigiendo? Les pongo un ejemplo. Bueno, ya va a depender del mercado, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes vieron que últimamente Banco del Pacífico trajo a un director que anteriormente ya estuvo dirigiendo el banco. Y en teoría, cuando él estuvo, el banco fue recuperado, fue bien manejado y goza o gozaba de una buena apreciación, ¿no? Entonces, ese elemento también podría ser interesante con relación al precio de una acción. Entonces, si traen a una persona que en teoría ya manejó la institución y cuando estuvo, la institución tuvo un buen desempeño, al tenerlo nuevamente podría ser un elemento que podría hacer apreciar el precio de las acciones porque la gente confiaría o tendría una mejor percepción de quienes están dirigiendo, en este caso, ahora la organización. Podría tomarse como ejemplo. Ahora, repito, eso es lo que se menciona, ¿no? Yo no es que sea experto en este tema de acciones. A lo que me refiero es que este sujeto, que hablo con relación al Banco del Pacífico, de acuerdo a lo que se pudo leer, en su momento fue quien recuperó al banco y tuvo un buen manejo de la institución. Y nuevamente está acá y en teoría esa señal, que es el histórico de lo que queda con relación a las acciones que él hizo, podrían ser un buen elemento que podría hacer que el banco o la dirección sea mejor apreciada y por ende la empresa tenga más valor. La calidad o ventaja de productos o servicios que ofrecen, ¿no? Si es una empresa que constantemente está innovando, está desarrollando nuevos productos, está buscando nuevos mercados, podría ser también una empresa atractiva para poder invertir y por ende podría incidir positivamente en el cambio del precio de las acciones. Y la situación económica y de los mercados financieros, eso también es importante, ¿no? El ejemplo típico es lo que en algún momento yo les decía con relación a las empresas de transporte aéreo. Si yo voy al 2019, a noviembre, y yo compré acciones, por ejemplo, de una compañía aérea, yo nunca esperaba que pasara lo que iba a pasar o lo que pasó en el 2020, ¿no? El tema de la pandemia y ver cómo el precio de las acciones cayó tremendamente. Lo más probable es que en noviembre del 2019, diciembre del 2019, yo no preveía que hubiera algo como esto, pero finalmente eso incidió, ese debacle de la economía, ese problema, incidió finalmente en el precio de las acciones de estas compañías. Tanto es así que algunas empresas cerraron y por ende las acciones que estaban relacionadas con esa empresa se perdieron. Bueno, son factores que pueden incidir en el precio de las acciones, tanto positiva como negativamente. Perfecto. ¿Qué más tenemos? A continuación, mi compañero. Okay. Buenas noches, economista. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, claro, vamos, sí te escuchamos, vamos. Valuación de acciones o valoración de acciones comunes. Un breve concepto que nos indica que son acciones comunes que presentan retos especiales en su valuación. Por una parte, sus flujos de efectivo en forma de dividendo. ¿Qué queremos decir como dividendo? Que es el pago hecho por una empresa a sus accionistas, es decir, ya sea en efectivo o en acciones. El pago se realiza como por ejemplo, la distribución de esos beneficios que tengan
como por ejemplo el aumento de un capital en la empresa. Y se extienden por un periodo de tiempo indeterminado y por otros dichos dividendos no permanecen fijos. Una breve fórmula de modo general para explicarle cómo sacar la evaluación de acciones comunes. Con esta fórmula general vamos a sacar el precio de las acciones en el momento cero. Teniendo en cuenta nuestros dividendos de nuestro periodo de nuestro tiempo para cada flujo, vamos a tener nuestros precios en acciones en este momento y la tasa de interés dada. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Ok, en el ejercicio nos indica cuál es el precio de una acción. Vamos a sacar el precio de la acción en el momento cero. Si un inversionista planea mantenerla durante 5 años, 5 años viene a ser nuestro tiempo para cada flujo de efectivo. La tasa de rentabilidad exigida por un inversionista es de 10%. El 10% es la tasa de interés por periodo. Y los dividendos que se esperan obtener son de 0,10 en el primero y segundo año. En el tercer y cuarto, quinto año vamos a obtener el 0,125. Y el precio de venta esperado de las acciones es de 4,10. Es decir, vamos a tener nuestro tiempo para cada flujo de efectivo. El primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto, con nuestros respectivos dividendos. Tenemos nuestro precio por la acción en ese momento, también tenemos una tasa de interés y vamos con el cálculo en la fórmula general. Según la fórmula general nos indica, el primer dividendo lo vamos a dividir entre 1 más R. R era la tasa, si no me equivoco, la tasa de interés por periodo elevado a la 1. Más el segundo dividendo del segundo año, que es 0,10, entre 1 más 0,10, que viene a ser la tasa de interés por periodo, elevado a la 2, y así sucesivamente del primero, segundo, tercer y cuarto y quinto año. Y en la fórmula nos indica que tenemos que sumar el precio de la acción en el momento. En este caso, el precio de la acción es 4,10. Entre 1 más 0,10, que viene a ser la tasa de interés, elevado a la 5. En este caso nos va a dar 2,96, pero redondeándolo es 2,97. Esto quiere decir que ese va a ser nuestro precio de acción al momento cero. Ya, miren lo que ustedes tienen aquí. Bueno, la compañera trae un ejemplo que es interesante para que nos aproxime a nosotros a entender cómo al día de hoy yo podría estimar el precio de una acción, ¿sí? Resulta que quiero saber el precio actualmente de esa acción, ¿no? En función de ciertas condiciones que se van a presentar, que son las que me especifica aquí la compañera. El primer año va a pagar de dividendos por asumo que son centavos, ¿no? 0,10 centavos por acción. El segundo año va a pagar dividendos por 0,10 centavos por acción. El tercer año va a pagar 0,125 por acción, el cuarto va a pagar 0,125 y el tercero va a pagar 0,125 igualmente. Entonces, esos son los valores de dividendo que me va a pagar o que me van a retribuir en esos años. R es la tasa de rendimiento que yo como mínimo exigiría a mi inversión, que sería un 10%. ¿De acuerdo? Y P sub N, que es el valor que yo espero que tenga la acción en el futuro. Para el caso, de acuerdo a los datos que nos dan, nos dicen que es 4,10. Él quiere estimar cuál sería el valor, considerando todos estos datos que están aquí. Y si va a recibir ese precio a los 5 años, ¿no? Quiere saber cuánto, considerando todos estos datos, cuánto representaría el valor de la acción actualmente. Esto es sencillo. Si ustedes recuerdan de matemática financiera, es tácitamente aplicar matemática financiera. Ustedes tienen una serie de valores que se producen en el tiempo. Por ejemplo, el 0,10 en el primer año, el 0,10 en el segundo año, el 0,125 en el tercero, en el cuarto y en el quinto año. Y en el quinto año también tienen un valor de 4,10, si es que venden esa acción, ¿no? Entonces, si yo quiero saber al día de hoy, y yo tengo todos esos valores que están en el futuro, lo que tengo que hacer es traer esos valores al día de hoy. Por eso es que ustedes en la fórmula que está arriba, dice donde P sub 0, que es el precio al día de hoy de la acción, es traer el 0,10 del dividendo, traerlo a la tasa de descuento, que en este caso es la tasa de rendimiento que yo le estoy pidiendo a mi inversión, el 0,10, y lo traigo a un periodo.
Es decir, ese 0,10 que me van a pagar como dividendo luego de un año, yo lo cojo y lo traigo al día de hoy a la tasa de descuento que estoy considerando para el ejercicio. Lo mismo hago con el 0,10 que está en el año 2. Si ustedes ven en la fórmula, dice, déjenme ver si yo puedo poner, bueno, no puedo poner el cursor para que puedan ver, pero hay una segunda parte de la fórmula, luego del primer más que está fuera del paréntesis, dice 0,10 dividido para 1 más 0,10, que es la tasa. Gracias por la ayuda. Y está elevado al cuadrado. Entonces ahí lo que están trayendo es ese 0,10 que está 2 años adelante, lo están trayendo al día de hoy descontado a una tasa del 10%. Lo mismo hacen con el valor que tienen en el tercer año, ese 0,125, 0,125, sino que en este caso lo traen 3 periodos, y lo mismo hacen con el siguiente valor, 0,25, que lo traen 4 periodos, y 0,25 que lo traen 5 periodos. Pero también en el quinto año lo que sucede es que se tiene la expectativa de vender la acción y se espera que el precio que me van a dar por esa acción va a ser de 4,1. Entonces, ese valor que yo espero recibir por la venta de acción, lo descuento también, lo traigo al día de hoy, lo traigo a la misma tasa, en este caso 0,10 durante 5 periodos, y todo eso, todos esos valores futuros traídos al presente, la sumatoria de todos esos valores, de acuerdo, si están bien hechos los cálculos que me dice la compañera aquí, me daría, no aprecio bien, pero me dice más o menos 2,90 será, o 96. ¿Cuánto es el valor? 2,96, pero yo lo redondeé en 2,97. Muy bien, no hay problema, pero el valor va a ser 2,97. Ok. Es decir, que lo que ella está presentando aquí es la estimación al día de hoy, considerando de que la empresa me va a pagar esto por dividendo por cada acción que tenga, y entendiendo también que en el futuro yo voy a vender esa acción en 4,10 y exigiéndole a mi inversión una recuperación del 10%. Entonces, esa acción el día de hoy vale o debería valer 2,96 o 97, que es el precio estimado. Es un simple ejercicio, de obtener el valor presente de flujos futuros. Ustedes recordarán eso de matemática financiera. Entonces, no es tan complicado lo que ella plantea aquí, pero es un ejercicio que me permite a mí entender cómo yo puedo estimar el valor de una acción el día de hoy en función de expectativas de valores que me van a pagar en el futuro y el mismo valor de venta de la acción en el año 5. ¿Se comprende más o menos lo que dije? Niños. Sí. Perfecto. Entonces recuerden un poquito los conceptos de valor futuro para que lo asocien a este concepto de acá. Pero interesante el ejercicio. Gracias por compartir. Muy bien, ¿qué más tenemos? Siguiente diapositiva. Ya, ok. La evaluación de acciones preferentes. Cuando hablamos de acciones preferentes, también estas acciones también representan la posesión de una parte de la compañía, pero funcionan de una forma diferente con respecto a las acciones ordinarias en cuanto al pago de dividendos se refiere. Es decir, esas acciones preferentes pagan un dividendo predeterminado, mientras que los dividendos pagados a los titulares de las acciones ordinarias van a variar dependiendo del capital de la empresa. Esto quiere decir que en cuanto a la evaluación de preferente, este tipo de acciones, como su mismo nombre lo indica, paga un dividendo fijo en intervalos de tiempo, es decir, que estas acciones preferentes no tienen una fecha de vencimiento, de tal modo que no tiene un valor de vencimiento, o sea, estos pagos efectivos de los dividendos sobre esas acciones están programados. También tenemos unas fórmulas para sacar la evaluación de preferente de estas acciones, que vamos a sacar el valor actual de las acciones preferentes en el mercado, teniendo en cuenta nuestro monto de dividendos sobre las acciones preferentes y nuestra tasa de retorno requerida. Siguiente diapositiva, compañera. Ya. En este ejercicio, la empresa MGG tuvieron una emisión de acciones preferenciales al 9%, con un valor par de $100, y el rendimiento requerido sobre esta inversión fuera 14%. ¿Cuál es el valor por acción? En nuestra fórmula para sacar, ya tenemos nuestra tasa de retorno requerida, que viene a ser el 9%, también tenemos el monto de dividendos sobre estas acciones,
que lo tenemos que sacar. Es decir, el monto de dividendos sobre esas acciones vamos a sacar el valor par, que son los $100, por la tasa de retorno requerida en ese entonces, que es el 0,09. Una vez obtenido ese resultado que nos da en la diapositiva $9, vamos a sacar recién el valor actual de esa acción preferente en el mercado. Es decir, obteniendo nuestro monto del dividendo anterior, que son los $9, lo vamos a dividir con el nuevo rendimiento requerido sobre esta inversión, que es el 14%. Es decir, los 9 dividido para el 0,14 nos va a dar 64,29. Ese 64,29 nos está representando el valor actual de esa acción preferente en el mercado. Es decir, ese va a ser el valor por esa acción. ¿Sí lo expliqué bien? A ver, es que ahí me perdí en algo. A ver, regresa, por favor. A ver, de acuerdo a la fórmula que tú manifiestas, muy bien, de sub P, que serían el precio de la acción, entiendo, el día de hoy, multiplicado por el 9% que representa, ¿qué representa ese 9%? A ver, para sacar el DP son los $100 que tenemos el valor par, lo vamos a multiplicar por la tasa de retorno requerida que se nos está dando, es decir, la acción preferencial, que es el 9%. Ahí hubo un error de tipeo. El KP es el 9 y el K es el 14, porque el K viene a representar el rendimiento requerido sobre esa acción si fuera el 14%. Esa es la nueva tasa, se puede decir. Ya, el KP es el 9. Sí, ahí hubo mal de tipeo. Ya, y el K es 14. Sí. Y para sacar el valor actual de esa acción, ya tenemos el resultado del DP, que era el 9, lo vamos a dividir para el K en ese entonces, que viene a ser el 0,14. Eso nos va a dar el 64,29, que ese va a ser el valor de esa acción. Ya, pero al dividir 9 para 0,14 no te da 64,29, ¿o sí? Sí, me da 64,285 en sí, 64,29. Al dividir 9 para 0,14, ¿te da eso? Yo aquí tengo la calculadora. Ya, ok, perfecto, perfecto. Ahí tenía un poquito de confusión por el tema. O sea, lo que me estás diciendo es que ¿esto qué sería? ¿El valor actual de qué? De esa acción. Ese es el valor de la acción actualmente. Ya. Del mercado. Muy bien. Muy bien, vamos. Siguiente diapositiva. Ok. ¿De dónde provienen las ganancias de las acciones? De dividendos en efectivo y precio en acción, de la acción. Los dividendos en efectivo, cuando hablamos de eso, o sea, por ejemplo, cuando la Junta General de Accionistas decida repartir partes de las ganancias del año en proporción a la participación en esa acción. Es decir, que si la empresa obtiene, si la empresa aumenta su capital, esto quiere decir que va a tener una ganancia el accionista. O sea, se lo puede repartir tanto en efectivo, la empresa puede repartir tanto en efectivo como en acciones. Y en cuanto hablamos del precio de la acción, si el precio de la acción aumenta, así como indico, aumenta, luego podrá, como usted dijo, podrá venderse luego esa acción a un mayor precio. Un ejemplo que le puedo dar así resumido, es decir, yo soy un inversionista, compro 490 acciones en qué sé yo, una empresa XYZ. El enero del 2020. El 2020, a un precio de 2,04. Es decir, mi monto invertido es de 1,000. ¿Dónde saqué mis 1,000? Es las 490 acciones que voy a comprar por el precio que me dieron esa corporación, que es de 2,04. Ya.
pasando así el año, dice que las ganancias del año, la Junta Accionista decide repartir en dividendos de 0,09 por acción. Es decir, que yo voy a recibir 44, algo en efectivo. ¿De dónde saqué el 44,95? Los 490 acciones que yo estoy comprando lo voy a multiplicar para esa acción que va a valer de 0,09. Y también podemos decir que adicionalmente le reparten 31 acciones porque la corporativa XYZ hace un aumento del capital, es decir, mis acciones van a aumentar. Ya no voy a tener 490 acciones, voy a tener 521 acciones. Para obtener mis ganancias puede ser, ya tenemos enero del 2020, vamos al enero 2021. Yo decido vender esas acciones a otro precio que tuve, es decir, que anterior yo tuve 2,04, gracias a ese aumento que hubo en ese año, yo decido aumentar el precio de esa acción, es decir, voy a aumentar, qué sé yo, 2,18, por lo que yo voy a recibir 1.135,78. ¿Dónde saqué esos 1.135,78? Es decir, mis nuevas acciones que yo tengo, que son 521, que es gracias a al aumento del capital, la corporación me aumentó esas 35 acciones de las que yo tenía, que era 490, es decir, esas 521 acciones que yo tengo, la voy a multiplicar por el nuevo precio, que es de 2,18. Gracias a eso voy a recibir 1.135,78 en efectivo. ¿Sí lo expliqué bien? Sí, perfecto. A ver, lo que trato de rescatar aquí es lo siguiente, ¿no? Si a la empresa le va bien, la empresa tiene ganancias para poder repartir a sus accionistas. Si le va bien, puede hacerlo entregando el efectivo, como tú lo mencionabas, ¿no? Puede asignar un porcentaje. Hay cuestiones en la ley que tienen que ver con este tema del reparto de dividendos, ¿no? Pero parte de esas ganancias las puede distribuir a los accionistas, le puede dar en efectivo. O podría suceder también que la empresa les diga, miren señores, tenemos que ampliar el capital que hay aquí en la empresa, y no les vamos a entregar en efectivo, sino que les vamos a entregar acciones, ¿no? Entonces ahí aumenta el número de acciones que tú tienes, pero también aumenta el capital social de la empresa, ¿no? Entonces, esos son escenarios que se pueden tener y eso es lo rescatable de esto, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que el accionista ahí o puede recibir, o usted que tenga una acción puede recibir un efectivo, o en este caso podría también ser parte de lo que recibe a través de otras acciones, ¿no? Y no solamente puede ganar a través de eso, sino que como también ya lo decíamos, eso puede, el buen manejo de la organización, el buen desempeño de la organización puede llevar a que el precio de la acción en el mercado sea más cotizado y aumente, ¿no? ¿Se imaginan haber tenido una acción de Tesla hace unos, qué será, unos 5 años atrás? O sea, nadie, lo más probable es que daba nada por esa empresa. Si usted veía 5 años atrás o 10 años atrás, creo que 10 años ya ni existía la empresa, bueno, 5 años atrás, y usted vio al primer cohete que salió, que lanzaron ellos, y ver cómo querían aterrizarlo y los primeros cohetes volaban y se caían. Ya, lo más seguro es que nadie daba nada por esta empresa, pero cuando lograron aterrizar el primer cohete, eso que solamente se veía en las películas, es decir, anteriormente nuestra tecnología nos llevaba a lanzar cohetes y todo eso quedaba como basura flotando en el espacio o caían aquí a la Tierra. Pero ahora tener la tecnología que nos permita con un mismo cohete hacerlos despegar y volverlo a hacer aterrizar, o sea, ¿se imaginan cuánto subió el precio de esas acciones por el buen manejo y por el desarrollo tecnológico que ellos generaron, ¿no? Entonces, quien tenía acciones, lo más probable es que está ganando por precio de acciones y está ganando por los dividendos que implica toda la ganancia que está generando esa empresa, ¿no? Ahora, si ya aterrizamos a nuestra realidad, si usted ve una empresa y si esa empresa en la cual usted está invirtiendo tiene un buen manejo, lo más seguro es que va también a ganar a través del precio de la acción y precio perdón, por los dividendos que recibe. Ahora,
tampoco es que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana, ¿no? No es como nos pinta la película de Wall Street. Para que usted sea millonario, en realidad tendrá que tener una cantidad considerable de acciones y invertir en un portafolio de acciones. Eso quiere decir de que va a tener de varias empresas. Pero, como dice el dicho, de poquito en poquito se llena el tacho, ¿no? De poquito a poquito se hace la bolita, pero lo importante es invertir y poner a trabajar el capital y poder recibir rédito. Bueno, entonces rescato eso puntualmente de lo que tú expresabas. Pero muy buenos los ejemplos. Gracias por compartir. ¿Qué más tienes? Los artículos de nuestros compañeros. Muy bien, vamos con los artículos porque ya nos queda poco tiempo. Vamos con los artículos. Muy buenas noches, ingeniero. Saluda Coralia Peralta. Los siguientes artículos científicos fueron investigados en la página de Redalic, perdón. Redalic, ya. Bueno, ajá, correcto. El tema del primer artículo es sobre la estructuración de un portafolio de inversiones con acciones colombianas. El mismo que fue publicado el 15 de marzo de 2018. Su autor fue Luis David Delgado Vélez y su coautor María Patricia Durango Gutiérrez. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo de este artículo es evaluar la estructuración de un portafolio con acciones de 3 fondos de inversión colectiva del mercado colombiano, basado en los rendimientos del índice de Modigliani. ¿Qué es el índice de Modigliani? El índice de Modigliani es el cual indica la rentabilidad que obtendrá el fondo en el supuesto de que tuviera el mismo nivel de riesgo que su categoría. La metodología utilizada fue el modelo de optimización cuya función es minimizar la varianza del portafolio conformado por los 3 fondos hasta que se iguale con la varianza del mercado, aplicando el índice Colab. El índice Colab es la capitalización que refleja las variaciones de los precios de las acciones más líquidas de las bolsas de valores de Colombia, donde la participación de cada acción en el índice está determinada por el correspondiente valor de la capitalización bursátil ajustada. Ya, nos vamos a la conclusión de este artículo científico indicó que el más grande grado de incertidumbre que viven los mercados accionarios internacionalmente implica más grandes exigencias para regir los portafolios de inversión en actividades con tácticas basadas en que contribuyen a los niveles óptimos. En este sentido, el M2, entre otras cosas, una medida que posibilita igualar el peligro de portafolio al mercado. ¿Qué es el M2? El M2 es un indicador que se utiliza para determinar los posibles aumentos o disminuciones de los niveles de inflación, ya que es una medida más amplia de la oferta de dinero en una economía que M1, que solo considera el dinero en manos del público. Siguiente diapositiva. El siguiente artículo científico también lo sacamos de Redalic y es sobre los múltiplos financieros bayesianos para valorar acciones de empresas que comercializan commodities. Este es el caso exacto de Ecopetrol Colombia. Su autor fue Antonio José Boada y su coautor Rómulo Leonardo Mallorca. Fue publicado en la revista el 24 de agosto de 2018. El objetivo de este artículo fue valorar el desempeño y la evolución de los múltiplos financieros en el tiempo de la empresa Ecopetrol de Colombia, proyectando el precio de la acción en el mercado secundario a 5 años. En la actualidad, hay muchas fluctuaciones del entorno económico mundial y la demanda y la oferta de activos o productos que actúan como una fuerza que determina los precios según los cuales estos compran y venden. El resultado de este artículo científico se obtuvo que con los valores obtenidos a través de la simulación y el precio de la acción en el mercado secundario, se calculó un indicador relativo de comparación, con la intención de establecer proyecciones mediante un segundo modelo lineal dinámico bayesiano, logrando un procedimiento novedoso de estimación a mediano plazo del valor de la acción para la empresa Ecopetrol en 5 años futuros del 2016 al 2020.
La conclusión de este artículo indica que mediante este procedimiento fue posible comprobar y aplicar la valoración de empresas mediante múltiplos financieros, sin necesidad de utilizar empresas comparables ni competidoras en el mismo mercado. Gracias. Ya, a ver, interesantes los artículos. El tema es que hubiera sido más interesante si hubiéramos podido aterrizar todo esto que ustedes leyeron en palabras más concretas. Esta recomendación para los siguientes grupos. No es solo que seleccionen un artículo que tenga que ver con el tema, sino que como les pido es que lo lean y vean algo que puedan rescatar y asociar con relación a lo que estamos haciendo. Suenan interesantes ambos artículos, pero son bastante heavy y obviamente lo más probable es que para quienes tuvieron a cargo este tema se les hizo complicado poderlos explicar. Ya, y me queda ese sabor de boca que quería entender un poco más estos artículos, pero no lo he podido hacer. O sea, no sé si me voy a entender. O sea, suenan interesantes los artículos, tienen que ver con la materia, pero finalmente no se aterrizó las ideas principales, que es lo que quiero que haga cada grupo que analice estos artículos, que lo lea, que lo trate de aterrizar y que nos cuente sobre qué trata esta investigación. Solamente esa recomendación para los siguientes grupos, tener en consideración al momento de estimar este tema de los artículos. Y sean un poco más generosos, no tan austeros como poner solamente una claqueta donde tengo 3 párrafos que cuentan sobre el artículo. Generalmente estas investigaciones tienen más detrás, hay mucho más información que podrían compartir, pero para poderlo hacer tienen que leerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esa observación para el grupo y esa recomendación para el resto de grupos que tienen que exponer. Muy bien, vamos con lo siguiente. Buenas noches. Bueno, en el siguiente video vamos a analizar, vamos a hacer un pequeño repaso de qué son las acciones, por qué las empresas los ofrecen sus acciones, cómo las empresas dan valor, tipos de acciones que benefician a cada uno y formas de inversión, y los intermediarios que participan dentro de este tipo de transacciones con las acciones. Si pueden compartir el video, por favor. En nuestro video de hoy, de la serie Bolsa desde cero, trataremos el tema ¿qué son las acciones? Una acción es un título que representa una fracción de una empresa, es decir, que cada vez que compras acciones adquieres partes de un negocio. Las acciones, en forma física, ya no son muy frecuentes y existen hoy en día casi exclusivamente en forma electrónica. Para explicarlo mejor, tomaremos como ejemplo una empresa que produce zapatos y que necesita dinero para expandirse, es decir, para construir nuevas fábricas y contratar más trabajadores. Una posibilidad es pedir un préstamo a un banco, pero esto implica el pago de altos intereses. Otra posibilidad es vender acciones, es decir, vender pequeñas partes de la empresa. Si el valor total del negocio, es decir, el valor de sus inmuebles, máquinas e inventario, es de 100 millones de euros y su junta directiva decide colocar 1 millón de acciones en el mercado, cada una de estas acciones tendrá un precio de 100 euros. Si decides comprar una, te pertenecerá ahora una millonésima parte de la empresa. Debemos diferenciar entre dos tipos de acciones, las así llamadas acciones preferentes y las acciones ordinarias. Las acciones preferentes son muchas veces más baratas porque no confieren derecho de voto en la junta de accionistas. Entre los beneficios que obtienes como accionista puede estar el cobro de dividendos, es decir, que cobras una pequeña parte de las ganancias que la empresa haga. Además, si la empresa es exitosa y su valor crece con el tiempo, también lo hará el de tus acciones. Al precio momentáneo de una acción se le llama cotización y esta varía de acuerdo a muchos factores económicos. Hoy tu acción puede costar más que ayer, pero tal vez mañana cueste menos. A esto se le llama volatilidad. Es necesario tener paciencia y no dejarse dominar por las emociones.
Lo importante para un inversor que cree en el modelo de negocio en que ha invertido es su crecimiento a largo plazo. Prácticamente puedes comprar acciones de cualquier empresa que cotice en el mercado de acciones. Para eso necesitas un broker o un banco. Esta fue solo una explicación muy sencilla de lo que son las acciones. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a nuestro canal Bolsa para Principiantes. También puedes seguirnos en Facebook, sugerirnos temas o hacernos preguntas. Bueno, entonces recordamos el tema de que por qué algunas empresas emiten sus acciones, quizás para conseguir financiamiento, para expandirse, para contratar nueva maquinaria, para abrir nuevas sucursales, contratar más gente, mano de obra. Entonces sabemos por qué se emiten y a veces por qué se eligen no a comparación de un préstamo por las altas tasas de intereses. Recordemos que y son préstamos por lo general son de corto plazo. Los tipos de acciones, sabemos que tenemos las dos acciones, las preferentes y las ordinarias, y sabemos que las preferentes son las que nos dan un dividendo a lo largo del tiempo, puede ser muy volátil de acuerdo a cómo va la situación de la empresa, y las ordinarias son las que nos dan voto y palabra en todo lo que tiene que ver con la administración de la organización, ¿verdad? A continuación tenemos otro video que nos explica también por qué algunas empresas, por qué es importante invertir en acciones, qué es qué es lo mejor de invertir en banco o en bolsa de valores, cómo funciona la inversión y si es rentable el análisis del caso práctico. Ahorrar es algo fundamental para el futuro, pero solo es el primer paso. Guardar el dinero que has ganado con tanto esfuerzo, debajo del colchón o en una gaveta secreta, es una pésima idea. La inflación, es decir, la pérdida constante del poder adquisitivo del papel dinero, hará que tus ahorros valgan cada vez menos. Existen mejores alternativas. Una de ellas es el banco. El problema es que los intereses que recibes por tu dinero cada vez son más bajos y que además, por lo general, tienes que pagarle al banco para poder guardar tu dinero. Al final de cuentas, los costos y los intereses tienden a anularse. El banco, por su parte, hará un gran negocio prestando tu dinero a quienes lo necesitan. Entonces, ¿por qué no sacar al banco como intermediario de la ecuación? La alternativa que se deriva de ello es prestar dinero directamente a las empresas, comprando bonos. Las grandes empresas como Bayer o McDonald's emiten bonos para financiarse y a cambio están dispuestas a pagar un determinado porcentaje de intereses a los compradores. Supongamos que una empresa está dispuesta a pagar un 6% anual por un préstamo de 10 años, mucho más de lo que pagaría un banco. Pero la rentabilidad siempre viene del riesgo. Cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede quebrar e incumplir los pagos. Desde más alto el riesgo, mayor será el incentivo que ofrezcan dichas empresas. Y lo mismo ocurre con los gobiernos, que también emiten bonos de deuda que puedes comprar. Los bonos de estado de países estables tienen una rentabilidad menor, pero al mismo tiempo un riesgo relativamente bajo. Por eso, al buscar una alternativa a la compra de bonos estatales, esta tiene que tener una rentabilidad mucho mayor para que justifique la toma de riesgos. Ese es el caso de las acciones. Para entenderlo mejor, volvamos al ejemplo de Jason. Después de todo, el objetivo de cualquier negocio es ser escalable y multiplicar sus ganancias. Supongamos que Jason, después de muchos años, consiguió crear una cadena de ventas. Obviamente el precio que querrá por la mitad de su franquicia no será el mismo que cuando tenía 11 años. Supongamos también que el precio que Jason espera por el 50% de su negocio es ahora de nada más y nada menos que de 6 millones de euros. O en otras palabras, Jason cree que su negocio tiene un valor intrínseco de 12 millones de euros. Estamos hablando de cifras mayores, y una decisión de este tipo no puede tomarse a la ligera. Jason, además, decidió dividir su negocio no en dos, sino en 1 millón de partes o acciones iguales. El precio inicial de cada acción sería de 12 euros por cada parte. Si inviertes, digamos, 120.000 euros para comprar 10.000 acciones, es decir, el 1% de su compañía, estarías adquiriendo una participación del 1% en las ganancias futuras. Pero antes de efectuar la compra tendremos que determinar si realmente se trata o no
de un buen negocio, si vale la pena o no comprar esas 10.000 acciones. Sabemos que Jason valora su negocio por 12.000 millones de euros. Pero a nosotros poco nos importa lo que piense Jason, sino nos interesan los números en sus libros. Por suerte, tanto Jason como cualquier empresa que cotiza en bolsa nos ofrece información suficiente. Podemos acceder a su declaración de ingresos. Podemos leer allí que Jason posee 10 tiendas de su exitosa cadena y que el año pasado tuvo ventas por 10 millones de euros. Esos 10 millones de euros son la cantidad que facturaron sus tiendas, pero no son el beneficio neto. Obviamente, Jason también tuvo gastos, entre ellos el coste de los chicles equivalente a 6 millones de euros. Además, Jason tuvo que pagar el alquiler de sus tiendas, los salarios de sus empleados, los costes de electricidad, etc. Todo eso rebaja los beneficios del negocio a 2 millones. Finalmente, el negocio de Jason tuvo que pagar impuestos al Estado. Todo esto implica que el beneficio neto de Jason fue de 1,2 millones de euros. Es mucha información, lo sé. Así que resumamos lo que tenemos hasta ahora. El negocio de Jason generó ganancias de 1,2 millones el año pasado. Jason, por su parte, cree que su negocio tiene un valor de 12 millones y está dispuesto a vendernos cada acción, de 1 millón de acciones en circulación, por 12 euros. ¿Deberíamos comprarlas? ¿Qué dice tu intuición? A continuación, haremos la valoración correspondiente. Vamos paso por paso. Jason dividió su negocio en 1 millón de partes iguales. Por eso haremos lo mismo con las ganancias, es decir, tomaremos 1.200.000 y lo dividiremos en 1 millón para obtener 1,2. En otras palabras, cada acción a 12 euros arrojará 1,20 € en ganancias. ¿Sigues teniendo la misma opinión que hace unos segundos? Pues continuemos. Si invertimos 12 euros en una acción del negocio de Jason y este nos hace ganar 1,20 € por año, nuestro rendimiento sobre la inversión será de un 10%. Un 10% anual es un excelente negocio, sobre todo si tenemos en cuenta, como lo mencionábamos más arriba, que el interés en el banco es prácticamente igual a cero y que la rentabilidad de un bono estatal de poco riesgo difícilmente superará el 5% por año. Así que podríamos decir que se trata de un buen negocio, ¿o no? Bien, las cosas no son tan sencillas, aunque ya hemos avanzado bastante. Pero ¿cuál es el problema? Primero que todo, esas ganancias de 1,20 € por acción son ganancias del año pasado. En el futuro podrían aumentar, pero también disminuir. Segundo, una vez hecha la estimación de lo que ganará el negocio de Jason el próximo año, debemos determinar la confianza que tenemos en dicha predicción. Si hacemos una conjetura basada en emociones, porque no tenemos ni idea, nuestra estimación podría ser errónea. Finalmente debemos tener en cuenta que esta es una proyección solo para el próximo año. Puede que las ganancias se mantengan constantes 1 o 2 años, pero ¿qué pasará después? Todo esto suena bastante complicado e inseguro. Al fin de cuentas, ¿por qué pequeños inversores como tú y como yo habríamos de tener una ventaja frente a gestores de grandes bancos? Iremos resolviendo estas y otras dudas con la ayuda de Greenblatt. Te aseguro que valdrá la pena. Bueno, entonces aquí podemos ver un caso práctico de que si es mejor invertir en la bolsa o en los bancos o simplemente tener la plata guardada como lo indica el video, ¿no? En este caso nos recomienda que sería la inversión en acciones, que nuestro país actualmente es un país que no ejerce mucho este tipo de inversión, en cual deberíamos como tomar ejemplo como Chile, como otros países en los cuales están mucho más avanzados en estos temas y quizás, ¿por qué no dedicarnos también a eso, a lo que es como una fuente de negocio, no simplemente el tema de buscar una idea o algo, sino también la inversión en lo que es acciones y lo que también puede ser bono, también, otro tema. Y ahí como conclusión creo que sigue la siguiente.
Bueno, por aquí termina la presentación. Gracias. Muy bien, a ver, quedarían pendientes las preguntas. ¿Tienen las preguntas elaboradas? Sí, ingeniero. Ya, a ver, por cuestión de tiempo vamos a dar las preguntas para el día de mañana. Vamos a quedarnos hasta acá. A ver, cosas interesantes de la exposición. Primero, no solo el primer grupo, porque anteriormente ya han expuesto y más o menos conocen qué es lo que yo valoro en las exposiciones. Solamente la primera persona que está exponiendo, que se me quedó un poquito callada, la observación en el sentido de que el resto del grupo tiene que complementar cuando un compañero no pueda atender la pregunta, ¿no? Cuando vayan a presentar las cosas, no solamente lean, sino que muestren la idea y argumenten, por favor, cada una de las cosas que ponen en su presentación. Así como yo les pregunté sobre el mercado de renta variable, tómense la molestia de buscar el significado de ciertos conceptos que vayan a poner en su presentación, porque cualquiera les puede preguntar y es interesante que ustedes puedan tener respuesta para eso. Y la observación más fuerte tiene que ver con los artículos, ¿no? Yo sé que los artículos para mí están bien seleccionados, pero yo me quedé con ese sabor de boca como que había más, pero no mostraron toda la riqueza de los dos artículos que ustedes tenían, ¿no? Entonces como que faltó eso, poder entender bien a qué se referían los artículos. Cuando yo les pido que presenten estos artículos, el principal o la principal razón es porque se ligue el contacto, el concepto que están presentando con la realidad. Porque generalmente estos artículos tienen que ver con levantamiento de datos reales y explicación del comportamiento, en este caso de los instrumentos financieros, a través de cierta teoría. Entonces explican estas variaciones o estos comportamientos en función de teorías en el área en este caso en el área financiera. Pero eso faltó. Creo que pudieron haber presentado de mejor manera el artículo que por los nombres que se veían, a pesar de que son un poco antiguos, pero se veían artículos que eran interesantes. Yo pensé tener algo más con relación a la presentación de artículos. Bueno, y de manera general, creo que la participación del grupo fue muy buena, un desempeño adecuado. Eh, Simplemente, más que críticas al grupo, en realidad lo que estoy haciendo es recomendando ciertas cosas que es importante que el resto de grupos tengan en consideración para la exposición. Pero muy buen trabajo. Felicitaciones al grupo, un buen trabajo desarrollado. Ya voy a abrir el espacio correspondiente para que ustedes puedan subir su material y puedan compartirlo con el resto de compañeros. Hasta que yo ya aperture ese espacio, lo que sí les pido al grupo es que de manera inmediata hagan circular la información que tienen, las diapositivas, los artículos, las preguntas, háganlas por favor llegar y el documento de investigación, háganlo llegar a cada uno de sus compañeros. De acuerdo, muy bien. Bueno, entonces mis felicitaciones al grupo, buen trabajo. Espero poder revisar con ustedes las preguntas del día de mañana y nos quedaríamos hasta aquí. Si no hay alguna duda con relación a lo que los compañeros expusieron, creo que este tema es algo en cierta medida ya trillado para ustedes porque a esta altura, ya casi para graduarse, el tema de las acciones creo que sí las conocen. En algún momento antes habrían sido expuestos a este concepto en alguna de las materias que ustedes ya anteriormente han visto. Pero es un tema interesante y más que nada para poder abrir la perspectiva de entender de que no solamente podemos acceder al banco a colocar nuestro dinero, sino que también podría, quizás corriendo un poquito más de riesgo, pero podría tenerse estas otras opciones de inversión que se encuentran en el mercado de valores. Y que actualmente no es tan difícil hacerlo. Yo he visto, por lo menos a nivel local, inclusive hasta una aplicación, Fiducia, por ejemplo, te permite a ti invertir desde $25 en adelante, te permite invertir en fondos, participar en un fondo de inversión, que también ya es una opción adicional, ¿no? Ahí tendrían que entrar a ver el rendimiento que les da, comparar con otras opciones de rendimiento y finalmente tomar la decisión. Pero
Lo interesante es que el mercado local también está cambiando y para que surjan este tipo de productos es porque también el consumidor ya está buscando estas nuevas oportunidades de inversión. Pero, repito, el sentido de esto es poderlos relacionar con estos instrumentos financieros que, si bien es cierto, no son muy comunes, pero forman parte del ambiente empresarial en el cual ustedes se van a desenvolver. De acuerdo, si no hay ninguna pregunta de alguno de los participantes, si alguien tiene alguna pregunta con relación a la exposición de los compañeros, asumo que ninguna, nos quedaríamos hasta aquí y trabajaríamos el día de mañana con el resto de la información. Les agradezco mucho al grupo que expuso y al resto de compañeros por estar presentes. Gracias y buenas noches, jóvenes.